Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harumi y el día de hoy voy a explicar la clase número 8 de Geometría del Espacio. Los temas que vamos a ver son proyecciones auxiliares de un plano, la vista de canto o filo de un plano y la verdadera magnitud de un plano. Es importante hallar la verdadera magnitud de un plano porque nos enseña a hallar las dimensiones verdaderas de cualquier plano oblicuo que nosotros lo podamos percibir en el espacio bidimensional y también porque nos ayudan a conocer las medidas reales de un objeto. En la parte inferior ustedes van a poder visualizar un link de YouTube que yo se los voy a dejar en la descripción, donde les explican correctamente cómo utilizar las reglas para poder hallar la verdadera magnitud. Por favor, vayan y apoyen su canal. Para esto nosotros debemos recordar cuando una recta está contenida en un plano. Y tenemos la siguiente definición. Si una recta corta a dos rectas de un plano en puntos no coincidentes, entonces se dice que está contenida en este plano. Vamos a ver un esquema explicativo donde se puede entender mejor lo que quiere decir la definición. Tenemos el plano ABC, proyectados en la vista principal horizontal y frontal. Tenemos las coordenadas de A, las de B y las de C. Unimos estas coordenadas para conformar el plano. Luego tenemos la recta RS en la vista principal horizontal, el cual corta la arista AB y la arista BC en los puntos 1 y 2 respectivamente. Proyectamos los puntos 1 y 2 a la vista principal frontal de la siguiente manera. Hay que asegurarnos de que si la recta está cortando la arista BC, en la parte superior también corte la arista BC. Si en la vista principal horizontal está cortando el punto 1, la arista AB, en la parte frontal también tiene que estar cortando la arista AB en los puntos 1 y 2. Luego unimos los puntos y la prolongación hasta que corten las líneas de referencia RS respectivamente, determinándose de esta manera la proyección de la recta, que quiere decir de que la recta RS se proyecta a la vista principal frontal y se prolonga. Volvamos a leer la definición. Si una recta corta a dos rectas de un plano, tenemos la recta RS que está cortando dos rectas del plano, en este caso AB, y la otra recta sería BC, entonces se dice que esta recta está contenida en este plano. Pero hay otra forma de ver si una recta está contenida en un plano. En este caso, si una recta corta a una recta y un vértice de un plano en puntos no coincidentes, entonces se dice que esta recta está contenida en el plano y en verdadera magnitud. Veamos un ejemplo. Tenemos el plano ABC proyectados en la vista principal horizontal y frontal. Coordenada de A, coordenada de B, coordenada de C. Unimos los puntos o vértices y se determina el plano. Aquí tenemos la recta de arista S, corta la arista BC y el vértice A de la vista principal horizontal. En los puntos 1 y podemos ver coordenada de A respectivamente. Si aquí el punto 1 está en la arista BC, en la parte superior también tiene que estar en la vista BC. Luego unimos los puntos y lo prolongamos, determinándose de esta manera la proyección de la recta dada. ¿Qué quiere decir? Que unimos el punto de la coordenada de A con el punto 1 y se dice que esta recta está contenida, pero se puede apreciar en verdadera magnitud. Entonces, volvamos a leer la definición. Tenemos una recta que corta una recta de un plano y un vértice, en este caso el vértice A, en puntos que obviamente no coinciden. Entonces se dice de que esta recta está contenida y en la vista opuesta estaría en verdadera magnitud. Proyecciones auxiliares de un plano en el espacio. ¿Qué cosas son las proyecciones auxiliares de un plano en el espacio? También llamados planos auxiliares de proyección.
Estos se obtienen a partir de un plano perpendicular a uno de los planos principales de proyección. Entre ellos existen dos tipos. El primero se llama plano auxiliar de inclinación. Nosotros realmente en los temas anteriores ya lo hemos visto. Lo hemos visto en el tema de la recta, pero ahora lo vamos a ver en el tema de un plano. Para eso tenemos el siguiente esquema. Tenemos las coordenadas de A y B tanto en la vista horizontal como frontal y trazamos la recta. Colocamos proyecciones de la vista horizontal a la frontal para asegurarnos de que las coordenadas estén correctamente alineadas. Luego, ¿qué hacíamos? En este caso, nosotros lo aplicábamos este procedimiento para hallar la verdadera magnitud de la recta. ¿Qué hacíamos en el paso número 1? Prolongábamos líneas auxiliares perpendiculares porque tenían que estar a 90 grados. Y luego colocábamos un plano auxiliar, al que denominábamos F1, y este plano F1 tenía que ser paralelo y equidistante a la recta de la vista frontal. Entonces, a este plano auxiliar F1 ahora lo vamos a denominar plano auxiliar de inclinación. ¿Cómo se puede dar el plano auxiliar de inclinación en un plano, ya no en una recta? Tenemos, por ejemplo, las coordenadas de A, B y C, tanto en la vista frontal como en la vista horizontal. Trazamos el plano. También prolongamos las coordenadas para asegurarnos de que estén correctamente alineadas en ambas vistas principales. Luego, ¿qué hacemos? Se traza una línea paralela a la línea de tierra. Recordemos que la línea de tierra es considerado el eje Y. Que sea una recta que esté contenida en el plano. Y en la diapositiva anterior nosotros ya hemos visto cuando una recta está contenida en un plano. En este caso está partiendo desde un vértice del plano hasta una arista del plano en puntos no coincidentes. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que escoger el vértice indicado de tal manera de que esta recta contenida sea paralela, como dice la definición, a la línea de tierra. Luego, ¿qué hacemos? Se genera el punto número 1. Lo prolongamos a la vista principal frontal, asegurándonos de que si está cortando la arista AB, en la parte superior también tiene que estar cortando la arista AB. Colocamos el nuevo punto número 1 y prolongamos la recta. En esta vista se va a encontrar en verdadera magnitud. No podemos llevarla hacia A ni hacia B porque en la vista adyacente está partiendo del vértice también de C. ¿Cómo podemos incorporar el plano auxiliar de inclinación en un ejercicio de esta índole? Simplemente, ¿qué hacemos? La recta contenida en verdadera magnitud la prolongamos y colocamos el nuevo plano auxiliar de inclinación denominado F1. Entonces, si esta prolongación no está alineada a la recta contenida en verdadera magnitud, no vamos a poder hallar finalmente la verdadera dimensión o la verdadera magnitud del plano en general. Entonces, conclusión. El plano auxiliar de inclinación es aquel plano que es perpendicular a la vista principal frontal. Veamos el segundo plano auxiliar de proyección. Y tenemos al plano auxiliar de elevación. El anterior se llamaba de inclinación porque se encontraba en la vista frontal. El plano auxiliar de elevación se va a encontrar en la vista principal horizontal. Lo vamos a ver primero en una recta. Teníamos la recta AB, uníamos la recta. Para que nosotros podamos hallar la verdadera magnitud de esta recta, el paso número 1, ¿cuál era? En la vista principal
En este caso horizontal, trazábamos unas líneas perpendiculares que formaban un ángulo de 90 grados y colocábamos el plano auxiliar, al que denominábamos H2, y que éste sea paralelo y equidistante a la recta del cual queríamos sacar la verdadera magnitud. A este ahora le vamos a llamar plano auxiliar de elevación porque se encuentra este plano en la vista principal horizontal. ¿Cómo se da en este tipo de ejercicios en un plano? Tenemos las coordenadas de A, B, C en la vista principal frontal y horizontal. Unimos sus coordenadas. Trazamos sus proyecciones en ambas vistas para asegurarnos de que las coordenadas estén alineadas. ¿Qué hacemos? La recta contenida, para un poquito complementar más la explicación, siempre la recta contenida debe comenzar en la vista adyacente. Si queremos hacer un plano auxiliar de elevación y sabemos que el plano auxiliar de elevación está en la vista horizontal, la recta contenida debe comenzar por la frontal. Si queremos hacer un plano auxiliar de inclinación, que sabemos nosotros que comienza en la vista principal frontal, entonces la recta contenida debe comenzar por la horizontal. Así siempre va a ser por su lado opuesto. Entonces, la recta contenida se traza una línea paralela que debe estar a la línea de tierra o eje Y que esté contenida en el plano, y recordemos la definición anterior. En este caso parte de un vértice del plano y corta una de las aristas, en este caso la arista BC. ¿Por qué no escogemos cualquiera de los otros dos vértices? Porque, por ejemplo, si nosotros colocamos la recta en el vértice A, no estaría contenida en el plano ni tampoco estaría paralela a la línea de tierra. Luego ese punto 1 lo prolongamos a la vista adyacente, a la vista principal horizontal. Ubicamos el nuevo punto 1 y esa recta contenida va a estar en verdadera magnitud. Luego, ¿cómo hacemos para incluir el plano auxiliar de elevación? Simplemente esa recta en verdadera magnitud la prolongamos y colocamos el nuevo plano auxiliar de elevación, al que denominamos H2. Conclusión. Entonces, el plano auxiliar de elevación es aquel plano que es perpendicular a la vista principal horizontal. Vuelvo a repetir. Si es de elevación, está en la vista horizontal, y si es de inclinación, está en la vista frontal. Si queremos hacer de elevación, la recta contenida comienza por la vista opuesta siempre, en este caso la frontal, y si queremos hacer de inclinación, en ese caso, la recta contenida comenzaría por la horizontal. Ustedes se preguntarán, ¿para qué nos va a servir aprender esto? ¿Para qué queremos saber la recta contenida? Cuando se llama plano auxiliar de inclinación o elevación, porque ese procedimiento nos va a ayudar a sacar la verdadera magnitud de un plano. Y para eso tenemos un método. Se llama el método de la vista de canto o filo de un plano. Un plano oblicuo se proyectará de canto o filo en cualquier vista principal de proyección cuando una recta del plano se proyecte de punta. Para poder entender bien esta definición, vamos a ver el ejemplo número 1. Nos dan las coordenadas de A, B, C. Traza sus vistas principales y proyecta su vista de canto o filo. Tenemos las coordenadas de A, que es 12 en Y, 0 en H, y subimos alineado hasta 18 en F. Las coordenadas de B, 8 en Y, 3 en H y 12 en F. Las coordenadas de C, tenemos 4 en Y, 8 en H y 11 en F. Unimos. También trazamos las líneas discontinuas de proyección entre horizontal y frontal o viceversa para asegurarnos de que estén bien alineadas. Paso número 1 para hallar la vista de canto o filo de un plano.
Una vez proyectado el plano en la vista principal horizontal y frontal, traza una recta contenida en el plano de la vista horizontal. En este caso, el ejercicio te está indicando que traces la recta contenida en la vista horizontal. ¿Puedo comenzar por la frontal? Claro que sí, pero el ejercicio te está pidiendo que comiences por horizontal. Entonces, trazamos una recta contenida, pero hay que asegurarnos de que esta recta sea, ¿qué cosa? Paralela a la línea de tierra o el eje Y. Paso número 2. Esta recta contenida la debes proyectar a la vista adyacente. ¿Qué quiere decir? Desde la vista horizontal la llevamos a la vista frontal. Entonces, desde este punto 1, que corta la arista AC, la prolongamos también a la arista AC en la vista adyacente. Y trazamos la nueva recta 1, que va a estar en verdadera magnitud. Recordar que no podemos escoger ni la coordenada ni A ni C porque no estaría paralela al eje Y. Entonces, la única alternativa en el caso de la vista principal horizontal es la coordenada B. Ya tenemos la recta contenida en verdadera magnitud. ¿Qué hacemos? Paso número 3. Prolongo líneas auxiliares en base a la nueva recta número 1. Prolongamos. Ahí está de color rosado. Y traza un plano auxiliar de inclinación. Recordemos que si está en la vista frontal se llama plano auxiliar de inclinación, que se encuentre a 90 grados. Lo vamos a colocar de color naranja y colocamos un cuadradito que indica perpendicularidad. A este plano auxiliar de inclinación lo vamos a denominar F1. F porque está en la vista frontal y 1 porque es el primer plano auxiliar que estamos utilizando. ¿Para qué nos va a servir esta parte del procedimiento? Para poder pasar este plano de canto filo, que quiere decir de que la vamos a ver por alguno de sus bordes o percibir como una recta. Plano auxiliar de inclinación, lo podemos ver aquí. Hay que jalar una flechita y colocarle el texto de plano auxiliar de inclinación. Paso número 4. Todas las coordenadas de la vista principal frontal también las prolongamos al plano auxiliar de inclinación F1 y tienen que estar prolongadas de tal manera de que sean paralelas a la recta contenida en verdadera magnitud. Quiere decir de que deben estar en la misma dirección. No puede estar ni más arriba ni más abajo. Entonces tienen que estar todas paralelas a la recta en verdadera magnitud. Tomo la distancia de AH, BH y CH hasta la línea de tierra. Estas dimensiones las tomamos de la vista adyacente. Si estamos comenzando a trabajar por frontal, las distancias las debemos tomar de horizontal. En este caso, desde AH hasta la línea de tierra, su distancia es de 10 metros, de CH hasta la línea de tierra, su distancia es de 2 metros, y de BH hasta la línea de tierra es 7 metros. Esas distancias las vamos a trasladar al plano auxiliar de inclinación F1, prolongando los ejes de las coordenadas de la vista. Ya tenemos estas coordenadas de A, de B y de C. Simplemente las prolongamos teniendo en cuenta las medidas que se han tomado de la vista adyacente, asegurándonos que las dimensiones de A vayan prolongadas a A, las de B vayan a B y las de C vayan a C. Siempre siguiendo el mismo eje de la recta en verdadera magnitud. Si no la seguimos, pues no vamos a poder pasar este plano a canto filo. Nos va a seguir saliendo oblicuo. Paso número 5. Ubicamos los nuevos puntos A1, B1 y C1 y lo unimos. Con este procedimiento podremos visualizar el plano ABC de canto filo. ¿Cómo sé que el ejercicio me ha salido mal?
porque aquí me sigue saliendo el plano oblicuo. Entonces tiene que salir como una recta para asegurarnos de que el procedimiento esté bien hecho. Y finalmente vamos a colocar la simbología que diga P.F, que significa plano de canto o filo. Veamos el ejemplo número 2. Dado las coordenadas del plano RTS, traza su vista principal y proyecta su vista de canto o filo. Las coordenadas de R tenemos 0 en Y, 6 en H y 15 en F. Las coordenadas de T tenemos 7 en Y, 0 en H y 18 en F. Las coordenadas de S, 9 en Y, 9 en H y 13 en F. Trazamos el plano, colocamos las líneas auxiliares que nos van a ayudar a ver si las coordenadas de H y de F están correctamente colocadas. Una vez proyectado el plano en la vista principal horizontal y frontal, traza una recta contenida en el plano de la vista frontal. Se te pide que comiences a desarrollar el ejercicio por aquí. Y que ésta sea paralela a la línea de tierra. Entonces, si nosotros analizamos, ni S ni T se puede colocar una línea contenida de tal manera de que sea paralela al eje Y o línea de tierra. Entonces la única posibilidad sería la coordenada de R. Entonces, ahí colocamos la recta contenida 1 y es paralela al eje Y o línea de tierra. Paso número 2. Proyecta esa recta contenida desde la vista frontal hasta la horizontal. Entonces la trazamos y la prolongamos a la vista adyacente, teniendo en cuenta de que aquí el punto 1 está cortando la arista TS, aquí también debe estar cortando TS. Y esa recta contenida en la vista adyacente va a estar en verdadera magnitud. Paso número 3. Prolongo líneas auxiliares en base a la nueva recta en verdadera magnitud. Entonces prolongamos ahí con color rosado, siguiendo el eje de la recta en verdadera magnitud. Y trazamos un plano auxiliar de elevación que recuerden que debe formar un ángulo de 90 grados. Entonces colocamos este cuadradito que indica el ángulo recto o la perpendicularidad. A este plano auxiliar le vamos a llamar plano auxiliar de elevación y se denomina H2. Luego, ¿qué hacemos? Recordemos de que todas las coordenadas de la vista principal horizontal las debemos prolongar al plano auxiliar de elevación H2 siguiendo el mismo eje de la recta en verdadera magnitud o que sean paralelas a ella. Paso número 4. Tomo las distancias de la vista adyacente de RF, de TF y de SF hasta la línea de tierra. Tenemos desde RF hasta la línea de tierra la distancia de 5 metros, desde TF hasta la línea de tierra la distancia de 8 metros y la distancia de SF hasta la línea de tierra de 3 metros. Traslado las distancias de la vista adyacente al plano auxiliar de elevación H2, teniendo en cuenta de que la distancia de S debe ir en S, la distancia de T debe ir en T y la distancia de R debe ir en R. Paso 5. Ubica los nuevos puntos S2, R2 y T2, únelos y con este procedimiento vamos a poder pasar o hallar la vista de canto filo del plano RTS. Y no hay que olvidar colocar la simbología P.F que indica plano de canto o filo. ¿Para qué nos va a servir el anterior procedimiento? Hemos aprendido primero los planos auxiliares de inclinación y elevación, luego hemos aprendido a hallar la vista de canto o filo de un plano y finalmente la verdadera magnitud. Entonces, el procedimiento anterior nos va a ayudar a que finalmente podamos hallar la verdadera magnitud de un plano de la siguiente manera.
¿Qué nos dice? Un plano oblicuo se proyecta en dimensión verdadera cuando es paralelo a un plano de proyección. Ya tenemos este plano de vista de canto filo. Si nosotros hacemos caso a la definición y colocamos un plano o un nuevo plano en este caso de proyección paralelo a él, se entiende de que se va a proyectar sobre él en verdadera dimensión o en verdadera magnitud. Veámoslo aplicado en el ejemplo número 1. En este caso es el mismo ejemplo anterior. Ya hemos proyectado las coordenadas, hemos puesto la recta contenida en H, la hemos llevado hasta F, la recta contenida en verdadera magnitud, hemos prolongado todas las coordenadas, hemos colocado el plano auxiliar, en este caso de inclinación, F1, que es perpendicular a la recta contenida en verdadera magnitud. También hemos sacado las dimensiones siempre de la vista adyacente para poder hallar la vista de canto o filo del plano ABC. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez proyectado la vista de canto o filo de cualquier plano dado, traza otro plano auxiliar de proyección. Este plano auxiliar de proyección nuevo debe ser paralelo y equidistante a él. Entonces, prolongamos líneas discontinuas que realmente no tienen ninguna dimensión en particular. Simplemente hay que hacerlo un poquito más alejados. Ustedes lo pueden hacer a criterio personal. Lo que sí hay que tener en cuenta de que deben medir los tres el mismo para poder colocar el nuevo plano auxiliar al que vamos a denominar 1, 3. 1 porque está después del plano 1 y 3 porque es el tercer plano auxiliar que vamos a utilizar. El primero está en F, el segundo está en H y este sería el tercero. Y el símbolo del paralelismo. Paso número 2. Tomo las distancias de A hasta F1, de B de F hasta 1 y de C hasta F1 con el compás, que quiere decir de que las coordenadas que están en F, en este caso AF, lo tomamos la distancia desde aquí que estoy señalando hasta acá con el compás, la distancia de BF hasta aquí con el compás y la distancia de CF hasta aquí con el compás. Y las traslado al plano auxiliar de inclinación según correspondan. ¿Por qué? Porque la distancia que nosotros saquemos con el compás de A debe estar hacia la de B con B y la de C con C. Calculo estas distancias con el compás. No se debe hacer con la regla. Y las traslado al nuevo plano auxiliar de proyección 1, 3. Entonces saco la distancia de aquí, la coloco acá, la distancia de aquí, la coloco acá y la distancia de aquí, la coloco acá. Paso número 3. Ubico los nuevos puntos A3, B3 y C3 según correspondan y luego los uno. Este nuevo plano estará en real dimensión porque se entiende de que es el dibujo de este plano de canto o filo proyectado en el plano auxiliar 1, 3. Simplemente lo que me queda hacer es agarrar mi escalímetro o mi regla y tomar las dimensiones de cada uno de los lados. En este caso, el lado AB mide 9, el BC mide 6,48 y el CA mide 10,81. Y así nosotros podemos hallar la verdadera magnitud de un plano. Hemos hallado la verdadera magnitud de un plano utilizando un plano auxiliar de inclinación. Podemos sacar la verdadera magnitud de este plano utilizando un plano auxiliar de elevación. ¿Qué quiere decir? Desarrollando el ejercicio en la vista horizontal. Claro que sí. Lo podemos hacer en cualquiera de las dos vistas. Por eso es que el ejemplo número 1 lo estoy haciendo
hacia un lado y el ejercicio número 2 lo vamos a ver en el lado opuesto. Ya tenemos el plano RTS proyectado en las dos vistas principales. Ya le hemos hallado la vista de canto filo según el procedimiento explicado. Entonces, paso número 1. Una vez proyectado la vista de canto filo del plano, trazo otro plano auxiliar de proyección. Este plano auxiliar de proyección lo vamos a denominar 2, 4. 2 porque está a partir de el plano 2 y 4 porque es el cuarto plano auxiliar de elevación que se va a utilizar. El primero está en F, el segundo está en H, el tercero está vuelta en F y este sería el cuarto que está en H. Debe tener la misma equidistancia, vuelvo a repetir, estas líneas no tienen ninguna medida en particular, pero entre ellas sí deben medir lo mismo para que esta recta salga totalmente perpendicular y paralela al plano de canto filo, si no, no saldría, saldría oblicuo. Tomo las distancias de RH2, de TH2 y de SH2 con el compás, que quiere decir desde esta coordenada de S en H hasta aquí 2, desde RH hasta 2 y desde TH hasta 2 con el compás. Y las traslado al plano auxiliar de proyección 2, 4 según corresponda. Entonces la distancia que he tomado de aquí lo coloco acá, la distancia que he tomado de aquí lo coloco acá, la distancia que he tomado de aquí lo coloco acá abajo. Último paso, ubico los nuevos puntos S4, R4 y T4 y los 1. ¿Por qué 4? Porque está a partir del plano auxiliar número 4. En cambio, en el ejercicio anterior fue 3 porque está a partir del plano auxiliar número 3. Este plano se dice que recién está en verdadera magnitud y simplemente sacamos sus dimensiones de cada uno de sus lados, de S a R 9,70, de R a T 9,70 y de T a S 10,49. Y así podemos hallar la verdadera magnitud de cualquier plano proyectado en el espacio bidimensional. Pueden hacerlo desde la vista frontal o desde la vista horizontal, utilizando tanto en la vista frontal un plano auxiliar de inclinación, como en la vista horizontal un plano auxiliar de elevación. Finalmente, veamos algunas simbologías y la valorización. Acá les he colocado una tablita donde hay que visualizar bien toda la simbología pertinente. Los textos, las cotas, las líneas guía, las líneas auxiliares, los diferentes planos auxiliares de inclinación, de elevación, el nuevo plano 1,3, el 2,4, las señalizaciones, absolutamente todo lo que ustedes perciben en pantalla tiene su respectiva valorización. Por ejemplo, planos en vista horizontal y frontal, que serían estos, plano de filo y el plano en verdadera magnitud, este plano de filo y en verdadera magnitud que ustedes lo ven más oscuro con lápiz 6B, los ejes Z y Y con 4B, los textos en general, las señalizaciones como estas flechas, la numeración, las cotas, el plano auxiliar de inclinación F1 y el 1,3 con 2B, las líneas discontinuas y las líneas guía lo pueden hacer con su lápiz 2H o también lo pueden hacer con un lápiz portaminas. Y en el ejemplo número 2 que se utilizó el plano auxiliar de elevación de igual manera. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos hasta en una próxima ocasión. Chao, chao.